Hola Morgulis, mis queridos frikis, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en Tooltime de Sector MX. No me digas, compraste tu R36S, pero al querer jugar tu videojuego favorito, no la corrió. No te preocupes, porque aquí te voy a decir qué necesita tu consola, además de amor, para que pueda correr tus juegos favoritos. No te despegues, porque yo soy Alan Britz, esto es Tooltime, comenzamos. Antes de comenzar este video, mi querido friki, para muy bien la oreja porque hay términos con los que tienes que estar familiarizados, pero no te preocupes, aquí te los vamos a explicar. Cuando adquirimos una R36S, adquirimos una consola ya sea con Arcos o con EmuElec. En el video de la vez pasada, que te voy a dejar aquí, hubo un montón de controversia porque muchos nos empiezan a decir es que no hay originales, no hay piratas. Esos términos los usamos nada más para diferenciar las versiones que tienen las consolas, es decir, para las que traen Arcos o EmuElec, ya que la demás gente no está familiarizada con qué es Arcos y qué es EmuElec. Entonces, para que no haya pierde, se dejó como original y pirata. Dicho esto, vamos a entrar, porque esta consolita, mi querido friki, esta consolita sí es Arcos, pero además trabaja con RetroArch. Para empezar, ¿qué es RetroArch? Hay que entender que RetroArch no es un emulador. Es una interfaz que gestiona múltiples emuladores en un solo lugar. Solo imagina que tienes una biblioteca de videojuegos en donde cada consola tiene su propio lugar. Así como mi librero lo estás viendo, ¿sale? En lugar de abrir cada emulador por separado, RetroArch los junta en uno solo y los organiza de manera que te permite acceder a cualquier juego que tengas sin importar la plataforma. Esto todo en un solo lugar. Ese es el trabajo específico de RetroArch. Pero en la R36S tenemos varias cositas a destacar. ¿Qué es RetroArch y por qué es la clave? Bueno, pues soporta una gran cantidad de consolas retro, como ya lo vimos, los emuladores. También te permite usar cores. ¿Qué son los cores? Los cores son pequeños motores que ayudan a la emulación. Es decir, cuando tú abres un videojuego, esta simula que está corriendo en la consola para la que fue creada, de manera que así corre de manera óptima. Pero también la ventaja de RetroArch es que nos permite tener funciones avanzadas sobre los sistemas de emulación, es decir, rebobinado, guardado rápido y los famosos shaders. Estos nos van a permitir mejorar la imagen o agregarle esos efectillos que a veces estamos buscando. Pero aunque RetroArch es una herramienta sumamente poderosa, desafortunadamente el talón de Aquiles es que no funciona solo. Depende de un sistema operativo o una plataforma para que se pueda ejecutar. ¿En qué plataforma se puede ejecutar RetroArch? RetroArch puede ejecutarse en sistemas operativos específicos para la emulación, como EmuElec, AmberElec, Batocera y RetroBat. Sí, así como lo oyes. Esos son sistemas operativos específicos en el mundo de la emulación, pero también se puede ejecutar en sistemas operativos generales, como Windows, Mac y por supuesto Linux. Este último es precisamente en el que está desarrollado todo esto. Por eso es que cuando compramos la R36S, en la descripción te dice que su sistema es a base de Linux o Linux, como le gustes llamar. Pero también RetroArch se puede ejecutar en dispositivos dedicados, como por ejemplo PSP, PSP Vita, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, etcétera. Puede instalarse, pero obviamente con modificaciones, y es un RetroArch específicamente pues adaptado para esas plataformas. En la R36S, RetroArch se ejecuta dentro del sistema EmuElec. Pausa. Quise decir EmuStation, pero ¿qué es EmuStation? Según su sitio web emulationstation.org, es un frontend de emuladores gráficos que puede ser personalizado con temas y te permite acceder a todos tus juegos favoritos en un solo lugar, incluso sin teclado. Podemos decir entonces que Emulation Station y Arcos trabajan de manera muy similar, tanto que se pueden complementar.
Seguramente, mi querido Friki, en estos momentos tu cabeza está a punto de reventar por todos estos términos que te acabamos de explicar, pero también seguramente te has de estar preguntando ¿cómo? ¿Qué es EmuElec? ¿Qué es AmberElec? ¿Qué es Retrobat? ¿Qué es Vatosera? No te preocupes porque aquí te lo vamos a explicar. EmuElec es el sistema basado en Linux pensando para TV Box y consolas portátiles como la R36S, que incluye RetroArch y otros emuladores como Dolphin o PPSSPP. AmberElec es como EmuElec, pero optimizado para dispositivos portátiles. Su enfoque es mejorar el rendimiento en consolas de bajo consumo. Retrobat, creado para PC con Windows, hace que la emulación sea fácil sin configurar cada emulador manualmente. Y Vatosera es un sistema operativo completamente basado en Linux, se instala en una USB o en un disco duro y convierte cualquier PC en una consola retro sin necesidad de tocar el sistema original. Entonces, en la R36S utilizamos el sistema EmuStation porque es un sistema que está optimizado para esta consola y nos permite correr de manera óptima RetroArch generándonos un buen rendimiento. Sí, yo sé que es demasiada información para tu cabeza, pero créeme, era bastante importante explicarte esto para que sea tu primer paso y adentrarte al mundo de la emulación, que aunque parezca muy complicado, la realidad es que no lo es. Y como te pregunté al principio, ¿qué necesita tu consola además de amor para que pueda correr tus juegos favoritos? ¿Qué son las BIOS y qué tienen que ver con esta maquinita? Aquí te lo voy a explicar. Las BIOS son pequeños archivos que contienen el código original de las consolas reales. Sin ellas, muchos juegos no correrán bien o ni siquiera arrancarán. Ahora entiendes por qué cuando quieres abrir tu videojuego favorito no lo abre a veces la R36S. Esto se debe a que no tienes las BIOS. ¿Por qué? Porque cuando tú normalmente compras tu R36S en AliExpress, la memoria que te mandan es una memoria básica que carece de un paquete de BIOS. Y sí, aquí en este canal no proporcionamos ni juegos ni BIOS porque pues desafortunadamente eso entraría en contra de las normas de comunidad y no queremos que nuestro canal sea baneado. Pero si tienes duda, revisa en este canal la pestaña de comunidad. Para entender un poquito mejor las BIOS, necesitamos agarrar de ejemplo una de las consolas que precisamente es muy recurrida en esta consola, que es la primer PlayStation. Esta desafortunadamente requiere varias BIOS porque sus juegos están diseñados para diferentes regiones, es decir, NTSC, PAL y por supuesto la japonesa. Así es que esta es una de las plataformas que requieren BIOS en específico y tu consola debe tenerlas si es que quieres correr diferentes juegos. En algunos casos la mayoría de la gente se pregunta, oye, es que yo tengo el Resident en español y no lo abre. Pues seguramente te está faltando el BIOS PAL, que precisamente fue diseñado para correr los juegos europeos. Esto no es precisamente como que la clave antipiratería ni tampoco de regionalidad, simplemente son archivos que fueron diseñados para esas regiones. Existen archivos de seguridad contra Jack Sparrow o piratería que se llaman SBI, pero eso ya es tema de otro cantar. Pero mi querido Friki, aunque las BIOS son sumamente importantes para el mundo de la emulación, hace unos minutos en este video mencionamos la palabra cores. Es importante que ya una vez que conseguiste tu pack de BIOS, ahora actualices los cores. Y seguramente mi querido Friki te vas a estar preguntando, bueno sí, ¿y cómo actualizo los cores? Bueno, pues simplemente tienes que abrir en tu consola RetroArch. Si no lo ves, tienes que ponerlo visible. Una vez que abres precisamente RetroArch, te vas al menú principal y localizas la opción Online Updater. Ahí le das clic y donde dice primero revisas en Core Downloader. ¿Por qué? Porque esto te va a decir cuáles son los cores que tiene instalados tu consola. Si no te aparece un signo de gato, quiere decir que no tienes el core o núcleo. Así es que una vez que seleccionas el core o el núcleo, tienes que darle clic y cuando ya te aparezca precisamente el signo de gato,
quiere decir que ese core o núcleo se ha instalado. Por ejemplo, en el caso de este núcleo que tenemos por aquí, el de Atari, por decirlo, le doy clic, se va a instalar y automáticamente me va a poner aquí el signo de gato. Pero ahí no para la cosa, porque ahí solo lo instalaste. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues ya que tienes precisamente instalados, sales al menú donde dice Online Updater y entonces te vas a la opción que dice Update Install Cores. Ahí le das clic y automáticamente la consola va a empezar a checar que todos los cores que ya descargaste estén actualizados. Esa, mi querido Friki, es la forma de actualizar los cores. De todos modos, como vuelvo a repetir, checa qué cores tienes descargados. A lo mejor no tienes descargados ciertos cores y por eso, por ende, no lo podrías actualizar. Y eso quizás es lo que también te esté provocando que no habrá algún juego, además de tener precisamente el faltante de BIOS. Algunos pueden correr sin las BIOS, es por eso que puedes correr juegos y a lo mejor tu favorito sí requiere de BIOS precisamente. ¿Por qué? Para mejorar el rendimiento, tener una mejor compatibilidad y que pues no tenga fallos. Es importante que una vez que tengas tu pack de BIOS, ¿dónde lo vas a colocar? Bueno, pues aquí te voy a explicar dónde vas a poner tu pack de BIOS. Una vez que ya conseguiste tu pack en la computadora, vas a irte a la carpeta de tu pack de BIOS. Por lo regular, siempre he dicho que un buen pack de BIOS pesa por lo menos más de 1 GB. Si le damos aquí en propiedades, vamos a ver que este pack pesa 1.30 GB, lo cual pues es un pack decente de BIOS. Diría yo que un pack bastante sobrado. Y si nos damos cuenta, tiene aquí un montón de BIOS, archivos necesarios que ya explicamos para qué funcionan. Pero, ¿dónde vamos a colocar este pack de BIOS? Lo que tenemos que hacer es insertar la micro SD de la consola R36S en tu ordenador y te va a pedir formatear. No lo hagas, compa. Ya explicamos en otro video por qué y lo único que tienes que localizar es la partición Easy Rooms. Dentro de Easy Rooms vas a encontrar obviamente todas las carpetas donde están localizados cada uno de los juegos, pero hay una carpeta que está escrito en minúsculas, todo junto, dice BIOS. Esa carpeta, cuando la abres, muchas veces estará vacía o tendrá muy poquitas carpetas. Aquí es donde va precisamente tu pack de BIOS. Lo único que tienes que hacer es entrar a tu pack de BIOS, seleccionar todo, darle control C, control V, lo vas a copiar y automáticamente se van a empezar a pegar estas BIOS. Como lo dijimos en un principio, algunos packs de BIOS medianos o muy buenos tienden a superar el giga de peso. Así es que si tu pack tiene menos de 1 giga, temo decirte que a lo mejor estarás necesitando buscar más BIOS. Pero bueno, pues eso ya dependerá de estar probando que tus juegos corran de manera adecuada. Yo creo que un buen pack de BIOS sí debe de pasar por lo menos el giga para que no tengas ningún problema. También hay que ser realista, no aunque tengas el mejor pack de BIOS, difícilmente vas a poder mover juegos de N64, de Dreamcast y por supuesto de PSP, porque eso, créeme, que ni con BIOS ni con una configuración cabrona que le pongas, lo vas a poder correr, porque esta maquinita no fue pensada para ese tipo de plataformas. Corre todo muy bien de PlayStation 1 hacia abajo. Pues mi querido Friki, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que ahora te haya quedado claro cuál es la importancia de las BIOS, pero además que sepas qué es RetroArch y la importancia de los cores. Por supuesto, también te invito a que veas nuestro contenido, porque la semana pasada subimos un video de cómo puedes hacer la limpieza de tu ordenador sin necesidad de desconectar pues precisamente componentes. Es una limpieza básica, aunque si no te sientes con esa capacidad de hacerlo, mejor acude con un profesional. También recuerda que los miércoles se suben los unboxings con mi querido Rafriki y los viernes se sube el video de chachareando. Sí, si te gusta chacharear y no eres necesariamente del puerto de Veracruz, mi querido Rafriki te va a llevar a conocer lugares junto con Monique91, que ese es su Instagram, síganla porque están preparando videos bastante importantes y próximamente vamos a estar colaborando también con ellos, probando cosas chinescas, pero de comida, no necesariamente de consolas. Yo soy Alan Britz, espero que sigas este contenido. Si no te has suscrito,
suscríbete, activa la campanita, porque recuerda que además de hacer contenido de estas consolitas que son ahorita pues la novedad, también hacemos contenido de juguetes, contenido de tutoriales para producción audiovisual, así es que espero que me regales precisamente un like y que te suscribas. Recuerda activar la campanita, si ya la activaste, vuélvela a desactivar y actívala, porque a veces no sé por qué no nos manda las notificaciones cuando subamos un video. Yo soy Alan Britz, esto fue Tool Time y nos vemos en otro próximo video. Valar, no Jairis. Sector MX.